Vamos a concluir esta segunda parte del tema 3 con el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Sea una función definida en un intervalo AB, continua y tal que siempre sea positiva. Antes calculábamos el área de la superficie de revolución generada por dicha gráfica. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen que está encerrado por dicha superficie. Y la fórmula para este volumen es pi integral entre a y b de la función al cuadrado. Esta expresión es la obtenida con el conocido método de los discos, en el cual tenemos todas las secciones transversales a lo largo del eje X de este sólido de revolución. Cada una de esas secciones es un disco que tiene de área pi por la función al cuadrado en cada punto, porque lo que vale la función en cada punto es el radio de ese disco, y la integral no hace otra cosa que sumar todos esos discos para obtener el volumen resultante. Vamos a hacer un ejemplo con la función raíz de x en el intervalo 0, 1. La fórmula esta nos indica que el volumen será pi por la integral entre 0 y 1 de raíz de x al cuadrado, donde raíz de x al cuadrado es x y la integral de x es x cuadrado partido por 2. Y esto es un medio, que por pi es pi medios. En el método de los discos hacemos girar la gráfica de la función en torno al eje x. Pero también podemos hacer girar la gráfica de la función en torno al eje y, obteniendo un sólido de revolución distinto. En particular, si lo que hacemos es considerar el área que hay encerrada entre la función y el eje x, y es esta área, que veis R en la figura, esta área, la que gira en torno al eje y, eso genera un sólido de revolución, cuyo volumen viene dado por 2pi por la integral entre a y b de x f de x. Este es el conocido método de los tubos, porque esta expresión se origina cuando uno considera los distintos cilindros huecos que se generan cuando uno toma distintos puntos en la gráfica de la función y hace girar la recta que une el eje x con dicho punto de la función en torno al eje y. Esta integral representa la suma de los volúmenes infinitesimales de todos esos tubos, todos esos cilindros. Vamos a hacer el ejemplo con la misma función de antes, raíz de x, en el mismo intervalo de antes, 0, 1. Solo que ahora lo que estamos haciendo es girar esta área R en torno al eje Y. Según la fórmula, este volumen es 2pi, integral entre 0 y 1, de x por raíz de x. Es decir, 2pi por la integral entre 0 y 1 de x elevado a 3 medios. Y esta es una potencia de x cuya primitiva es x elevado a 5 medios partido 5 medios. Aplicando la regla de Barrow en esta primitiva, obtenemos que el volumen vale 4pi partido por 5. Y aquí tenéis una representación de este sólido de revolución. ¿Qué hemos aprendido en esta segunda parte del tema 3? Pues hemos aprendido a calcular áreas encerradas entre funciones y el eje x, y a considerar los casos en los que la función es positiva, negativa o incluso cambia de signo en el intervalo considerado. También hemos aprendido a calcular longitudes de arcos, longitudes de gráficas de funciones. Hemos aprendido a calcular áreas de superficies de revolución haciendo girar la gráfica en torno al eje X. Y por último, hemos aprendido a calcular
volúmenes de sólidos de revolución cuando hacemos girar la gráfica en torno al eje X, o bien cuando hacemos girar el área encerrada entre la gráfica y el eje X en torno al eje Y.